La verdad que te ocultan. Este es un programa que tiene como propósito informarte de acontecimientos de suma importancia que están teniendo lugar en nuestros días, de los cuales la gran mayoría de las personas no tienen ni la menor idea de que esto está ocurriendo. Sin embargo, son acontecimientos cuya afectación sobre la vida de millones de personas será severa, y es por eso que nuestro propósito es alertarte de estos sucesos a fin de que te prepares y no seas una víctima más de estos acontecimientos que están siendo deliberadamente producidos a fin de destruir el actual orden mundial a fin de crear uno nuevo. Así es que bienvenido a un programa más y esperamos que puedas compartir este programa con el mayor número posible de personas a fin de beneficiarles a ellos también. El día de hoy estaremos hablando sobre el colapso de las naciones. Sí, precisamente de eso es que estaremos hablando hoy, de cómo las naciones han empezado a colapsar, y esto de acuerdo a una agenda maligna que está siendo impulsada a fin de debilitar las economías del mundo y los sistemas sociales, a fin de destruir el actual orden social mundial y así poder producir un nuevo orden mundial que estará controlado por un solo gobierno a nivel del mundo y con un solo gobernante a la cabeza de ese gobierno mundial. Así es que vamos a abordar con un poco de detalle esto que está ocurriendo en nuestros días, de lo cual la gran mayoría de las personas no están alertas acerca de estos sucesos. Quiero comenzar diciendo que ya hemos visto algunas naciones sucumbir frente a terribles acontecimientos que han tenido lugar al interior de esas naciones, pero lo que hemos visto iniciarse hace algún tiempo, estamos viéndolo ahora profundizarse de una manera dramática y acelerada, y esto de acuerdo a una agenda diabólica de destruir el actual sistema mundial para crear uno nuevo. Así es que vamos a comenzar diciendo que a nivel del mundo hay una ola intensa de inquietud, de inconformismo, de preocupación y aún de desesperación por el alto costo de la vida, por las terribles decisiones que están tomando muchos gobernantes, que están empobreciendo a los pueblos y que están llevando a guerras civiles y a guerras entre naciones, lo cual está produciendo un caos a nivel de muchos pueblos. En el pasado hemos escuchado acerca de Siria, cómo esta nación ha sido devastada completamente por la guerra civil, por el ataque de un sector contra otro sector de la sociedad, llevando a muchas ciudades en Siria a convertirse en áreas completamente desoladas. Un poco después hemos escuchado de lo que ha acontecido en Haití, una nación sumamente empobrecida, cuya economía, además de sus crisis internas, ha sido afectada por fuertes terremotos que han terminado de destruir la economía, lo cual ha causado en la nación un terrible caos y un estado de verdadera desesperación en esta nación del Caribe. Luego hemos escuchado de lo que está ocurriendo con Ucrania, un país que está siendo destruido, que está siendo llevado al borde del colapso por una guerra que está siendo producida por Rusia en contra de Ucrania y que está llevando a la nación de Ucrania a una experiencia totalmente dramática y dolorosa y completamente inhumana. Pero lo que ha acontecido en naciones como esta
está ahora empezando a acontecer en otras naciones, pero esto de acuerdo a una agenda de una élite que quiere traer al mundo un nuevo orden en el cual se instaure un sistema socialista a nivel mundial, y para ser un poquito más precisos, lo que quieren es instaurar un sistema esclavista a nivel mundial a fin de ellos poder enriquecerse más y de esa manera poder tener mayor control sobre la población mundial. Así es que, de acuerdo a esta agenda, se pretende destruir las economías de las naciones a fin de crear este nuevo orden en el cual ellos puedan sacar mayor beneficio económico. ¿Y cómo han estado impulsando este propósito? ¿Cómo están logrando esa intención? Primero, lo han hecho a través de la enfermedad que ellos mismos introdujeron a nivel mundial, con la cual obligaron a las economías de las naciones a cerrar, a detener sus operaciones para causarles un impacto económico severo del cual no se podrán recuperar. Luego, con la supuesta solución de la enfermedad que ellos mismos introdujeron, endeudaron a los países vendiéndoles un veneno que fue inoculado en las personas, supuestamente para resolverles el problema que ellos mismos habían creado, y de esa manera no solamente están causando daño a la salud de las personas, sino que también causando daño a la economía de los países, endeudando en una manera terrible a las naciones con la venta del veneno que está siendo inoculado en los pueblos. Y esto ha traído como resultado ya el colapso de algunas naciones, de las cuales vamos a comenzar con la nación de Sri Lanka, un país que está al sur de India, el cual ya colapsó, en el cual hay un caos completo. Las personas no tienen dinero para comprar sus alimentos, no tienen dinero para comprar combustible y ni siquiera las cosas están disponibles para ser compradas. Vamos entonces a considerar algunos cortos videos para poner en evidencia lo que está ocurriendo. Y vamos a comenzar con el primer video de lo que está ocurriendo en Sri Lanka. Y esto a fin de que podamos entonces tomar conciencia de lo que en verdad está aconteciendo en nuestro medio y que debemos entender el significado de estos acontecimientos. Sri Lanka colapsó. Miles de personas se tomaron el palacio presidencial este sábado, marcando un antes y un después para el país asiático. Nadaron en la piscina del presidente, se acostaron hasta en su cama y se pasearon por cada una de las habitaciones de su casa. Manifestantes irrumpieron en la residencia de la máxima autoridad con el fin, dicen ellos, de llevarlo al límite y presionarlo a dejar el poder. Personas de todas las clases sociales, pequeños y medianos empresarios, estudiantes como yo, tienen dificultades para vivir en este país. Si el presidente no puede, debe entregarle esto a alguien que pueda llevar este país por el camino correcto. Durante los últimos 3 meses, esta ha sido la tónica del país ubicado al sur de la India. Las protestas se han tomado las calles de la capital, Colombo, y otras ciudades. La razón, el descontento por la gestión en materia económica del gobierno, que en mayo cayó en default. El país, con 22 millones de habitantes, atraviesa su peor crisis financiera desde su independencia. En lo que respecta al asalto de este sábado, el presidente logró escapar a tiempo, pero no se salvó del todo, luego de que los manifestantes obtuvieran lo que venían exigiendo.
El presidente me informó que le dijera al país que renunciará el miércoles 13 de julio para poder asegurar una entrega pacífica del poder. Una decisión que llega luego de que manifestantes no solo asaltaran la residencia presidencial, sino que irrumpieran e incendiaran la casa del primer ministro, quien también anunció su renuncia. Trabajo un día y los otros 5 hago filas. Según la ONU, Sri Lanka arriesga una emergencia humanitaria sin precedentes. Se estima que en 7 de cada 10 hogares se saltan comidas por escasez de alimentos. Un escenario crítico que vive la isla, que en agosto podría tener a un nuevo presidente al mando, uno que deberá ser designado por el Parlamento y que tendrá el enorme desafío de sacar adelante a Sri Lanka de su peor crisis. Bien, como podemos ver, es una nación en bancarrota por completo y todo esto, toda esta crisis que está viviendo esta nación en gran parte es por la interrupción de la economía de esta nación por causa de la enfermedad que fue introducida intencionalmente y con malos deseos para destruir la economía de las naciones. Y lo que está aconteciendo en Sri Lanka está ya aconteciendo en otras naciones, y vamos con una segunda de ellas, como es Panamá. Cientos de personas protestaron el lunes contra la subida de precios y corrupción en Panamá. Las manifestaciones llevaron al presidente Laurentino Cortizo a anunciar la reducción o el congelamiento del precio de la gasolina y de varios productos de la canasta básica, afirmando que comprendía la insatisfacción de los diversos sectores debido a la situación económica causada por la pandemia y el conflicto en Ucrania. El precio del combustible ya era aplicado así desde mayo para el transporte público. Sin embargo, algunos sindicatos han anunciado que las manifestaciones seguirán hasta que el precio del galón no baje a los $3 y no haya una reducción generalizada de precios. Panamá enfrenta su segunda semana de protestas por la subida del precio del combustible, que desde enero a julio ha subido un 47%. Para calmar los ánimos, el gobierno panameño estableció el lunes una mesa de diálogo. Sin embargo, no hubo acuerdos. Mientras el gobierno no escuche, porque está dando la vuelta con puras historias de camino, nosotros no vamos a ceder. La lucha va a seguir hasta que ganemos esta lucha, porque esta lucha es del pueblo y es para el pueblo. Las manifestaciones cortaron la vía interamericana que conecta el país con el resto de Centroamérica. En la capital panameña, un grupo de estudiantes se enfrentó a la policía en los alrededores de la Universidad de Panamá. Notemos que estamos hablando prácticamente de un caos económico en una nación que cuenta con un ingreso tan fuerte como son los ingresos de los derechos de uso del canal de Panamá. Y si una nación que tiene este respaldo económico ha entrado en un caos económico severo, ¿cuánto más otras naciones que no tienen un apoyo o un ingreso económico tan fuerte como lo tiene esta nación? Vayamos al caso de Argentina, la cual está en una situación aún más crítica que la de Panamá. Respuesta en la calle a una semana de alta tensión, 2 movilizaciones contra el gobierno de distinto color político, pero por un breve momento coinciden en la Plaza de Mayo. Por un lado, partidos y organizaciones sociales de izquierda protesta contra el pago de la deuda con el FMI. La nueva ministra de Economía ha dicho que continuará ese acuerdo con el organismo internacional. Hacen que haya un ajuste en nuestro país, haya una situación donde se ahoga cada vez más a los sectores más empobrecidos. A través de las redes sociales se convocó la otra protesta, banderazo contra el manejo económico y la escalada de precios, y muchas pancartas contra la vicepresidenta. Cierta tensión cuando la policía trató de evitar que coincidieran en la plaza las dos marchas. La economía argentina está completamente devastada. Argentina está envuelta una vez más en la inestabilidad económica entremezclada con la disputa política entre el presidente y la vicepresidenta. Hay señales de tregua después de la renuncia del ministro de Economía, pero nadie se atreve a aventurar cuánto durará. Meses de ataques, pero Alberto Fernández y Cristina Fernández se reunieron esta semana, y sobre la renuncia del ministro, un acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto
de desestabilización. La inflación interanual ya supera el 60%, la más alta en 3 décadas. O sea, hay un riesgo de hiperinflación a la vuelta de la esquina. O sea, eso implica actuar bien, actuar rápido. Lidiar con la inflación, las demandas sociales y Argentina, una nación que ha estado viviendo una situación económica sumamente dramática por mucho tiempo, hoy día está viendo esa situación ya dramática agravarse aún más. Y esto es tan solo el inicio, pues lo peor aún no ha llegado. Puesto que de acuerdo a la agenda de la élite globalista, la intención es destruir la economía de las naciones para poder convertir en esclavos a sus ciudadanos. Vayamos al caso de otra nación que está en una situación similar, y este es el caso de el Ecuador. El caos se ha instalado en Ecuador. Desde que comenzaron las protestas sociales hace casi 2 semanas, el país no logra recuperar la normalidad y los acontecimientos son cada vez más trágicos. Este jueves, un hombre de 39 años falleció cuando la policía reprimía una manifestación en Quito. Con este caso, el número de fallecidos en el contexto de las movilizaciones se eleva a 4. Amnistía Internacional advierte una crisis de derechos humanos en Ecuador por la actuación de la policía y habla de detenciones arbitrarias, hostigamiento y criminalización de manifestantes y periodistas. Mientras que el Ministerio del Interior tilda las muertes de daños colaterales y deslinda cualquier responsabilidad a las fuerzas del orden. Las protestas también han repercutido en la producción de la petrolera estatal, que ha dejado de producir cerca del 40% de crudo en sus campos ubicados en la Amazonia del país, donde se manifiesta gran parte de la comunidad indígena. Asimismo, 400 establecimientos de salud, edificios públicos y comercios se han visto afectados, sea por vandalismo o por problemas de abastecimiento. Y justamente este jueves un grupo de manifestantes intentó entrar en vano en el Parlamento. Ante la falta de un diálogo, los indígenas, campesinos y estudiantes endurecen su tono y piden la dimisión del presidente Guillermo Lasso. El gobierno ha anunciado que permitirá que los manifestantes se reúnan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para instaurar una asamblea popular, cumpliendo con una de las demandas de la comunidad indígena. De manera que estas son evidencias de las naciones que están ya convulsionando de acuerdo a una agenda diabólica que tiene como meta traer la instauración del gobierno dictatorial del anticristo, que muy pronto va a ser instaurado sobre la faz de la tierra. Ahora, quiero hacer mención también de la terrible situación económica que han estado viviendo los habitantes del Líbano, quienes por años también han estado sufriendo terriblemente una economía totalmente debilitada e infuncional, la cual está llevando a la nación a una pobreza sin precedentes en toda su historia. Así es que veamos acá el caso del Líbano, cuyos problemas se han agravado con la llegada de la enfermedad mundial y con también la instauración o la implementación obligatoria del veneno que le han estado inoculando a sus ciudadanos. Así es que veamos el caso del Líbano. Desde Perú. Durante los 2 últimos años, el Líbano se enfrenta a numerosos retos, comenzando por el colapso económico derivado de la fuerte depreciación de la libra libanesa, que ha perdido prácticamente el 100% de su valor frente al dólar, la hiperinflación, que se sitúa por encima del 150%, la pandemia del coronavirus y rematado por la tremenda explosión del puerto de Beirut, que acabó con la vida de más de 200 personas y destrozó media ciudad. Todo esto ha hecho que se acelere el crecimiento de la curva del hambre, dejando a más del 50% de la población libanesa bajo el umbral de la pobreza y un 20% bajo extrema pobreza. Mientras la población lucha cada día contra la falta de medicamentos, de carburante, de pan y de electricidad. A pesar de la gravedad de esta situación,
la clase gobernante no ha querido hacer cambios estructurales para sacar al país del hundimiento económico y político en el que se encuentra. Presentamos el siguiente vídeo de esta servidora, Ethel Bonet, y de Diego Ibarra Sánchez. Las colas del hambre se multiplican a las puertas de la misión que dirige el padre Mas de Alawi. La pobreza, consecuencia de la tremenda crisis económica, obliga a muchos libaneses a depender de la caridad que reparte este sacerdote. Antes de la crisis, el 20% de la población era pobre. Ahora solo el 20% puede comer. La situación es terrible y con la destrucción del puerto se han evidenciado aún más las carencias de la gente. Hay tantas personas mayores y enfermas que no tienen nada si no ayudamos entre todos. A medida que se ha ido deteriorando la economía, el padre Mahdi encuentra más estómagos vacíos que almas por alimentar. Este comedor social es para muchos la única comida caliente del día. Aunque la tormenta del colapso económico es tan grave como para eclipsar todos los demás problemas, la falta de electricidad también dificulta la vida diaria. Muchos negocios se han habituado a trabajar sin luz para poder sobrevivir. Lo mismo está sucediendo en los hospitales, que además encaran un desabastecimiento de medicamentos. La prolongada crisis económica y la explosión del puerto afectó todo, incluso el sector médico, que es esencial para la población. Nunca había pasado esto, que un hospital público se esté quedando sin reservas de medicinas. Como podemos ver, la situación en el Líbano es tan caótica que no tienen ni medicamentos para ser atendidos los pacientes en los hospitales, y también ni siquiera disponen de servicio eléctrico para poder desarrollar las operaciones de la vida diaria. Así es que podemos decir que el mundo está viviendo una situación de verdadero caos, el cual ha sido provocado intencionalmente por una élite de los más grandes poderosos del planeta, quienes gobiernan detrás de los poderes visibles. Los élite que tiene como meta la destrucción del actual sistema económico mundial para crear uno nuevo en el cual se imponga una marca en el cuerpo humano sin la cual las personas no podrán comprar ni vender, y de esa manera poder tener un control absoluto sobre cada ciudadano que puebla este planeta. De manera que podemos decir que estamos viendo ya avanzada la agenda globalista, la agenda diabólica, que tiene como propósito entregar el poder a un hombre, el cual será la personificación misma de Satanás. Y es por eso que queremos que el pueblo de Dios tome conciencia de lo que está ocurriendo, a fin de que puedan arreglar sus vidas en el área espiritual, viviendo un cristianismo genuino a la altura de un verdadero hijo de Dios, y a fin también de que puedan cumplir sus responsabilidades espirituales, entre las cuales debe destacarse el compartir el evangelio con los no alcanzados. Así es que este es nuestro propósito, que el pueblo de Dios despierte, que entienda que estamos viviendo momentos finales antes de la partida de la iglesia, antes de la llegada de la gran tribulación y antes de la aparición del anticristo. También es nuestro deseo que este mensaje llegue al mayor número de personas no creyentes, a fin de que tengan su oportunidad para entregar sus vidas a Cristo y poder escapar de esta terrible pesadilla que apenas comienza. Así es que, amados hermanos, es una realidad. El colapso de las naciones va a seguir avanzando, y otras naciones pronto estarán viviendo lo que está ocurriendo en Sri Lanka, en Panamá, en Argentina, en Ecuador. Y ya podemos ver las señales de esto con lo que está ocurriendo en Holanda, con medidas que el gobierno está tomando para destruir la vida de los agricultores, para destruir negocios, para destruir el sustento de las familias, y de esa manera causar una pobreza global que lleve al sometimiento de las personas a ese nuevo régimen que pronto va a ser instaurado. Así es que, amado hermano y amigo, es hora de despertar y entender que los días se acaban, que la iglesia está por partir y que el terrible gobierno del anticristo está por instaurarse.
Así es que es momento de proceder antes que sea demasiado tarde. Y les esperamos en nuestro próximo programa.